Dios les bendiga a todos los hermanos de Villa Asturianas. Reciban un abrazo virtual de mi parte y también de mi esposo. Quiero compartir con ustedes una palabra que el pastor me delegó para esta semana que estamos celebrando lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y es la cuarta palabra que Jesús expresó estando en la cruz. En Mateo capítulo 27, el verso 46 nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya habían pasado 6 horas desde que había sido clavado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eran las 3 de la tarde. Y allí teníamos a nuestro Señor padeciendo por nuestros pecados, como nos dice en primera de Pedro 3:18, padeciendo el justo por los injustos. Ya no resistía el terrible peso de tener que cargar con los pecados de toda esta humanidad, tus pecados y los míos. Y en esta situación pronuncia la cuarta de sus últimas 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba realmente Jesús haciéndole algún tipo de recriminación al Padre? ¿Estaba quizás dejándose llevar por sus sentimientos humanos? El estado en que se encontraba Jesús era uno crítico. Había tenido que padecer juicios, torturas, bofetadas, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo azotaran durante toda la madrugada antes de aquel día tan terrible. Habías recibido todo tipo de burlas hasta el momento de haber sido llevado a la cruz. Y allí estaba colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros, como dice Gálatas 3:13. Recordemos que en el Getsemaní, Cristo en la oración le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, quien lo envió a la tierra para pagar el precio por nuestra salvación. Toda esta situación lo lleva al límite de lo que su cuerpo humano podía resistir, y no pudo evitar emitir un grito que fue escuchado por todos los que estaban allí alrededor. Un grito de clamor, un grito de desesperación. Es exclamar a gran voz: Dios mío, es lo primero que exclama Jesús. Qué notable declaración encontramos ahí. Y más notable es que Jesús no lo hace una vez, sino que vuelve y lo repite: Dios mío, Dios mío. Y cuando vemos que Él lo dice primero en un lenguaje que es el lenguaje arameo, Elí, Elí, algunos judíos estaban pensando que Él estaba llamando a Elías, ya que hay una similitud entre el nombre de Elí y Elías, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad?, ahora respecto a los lenguajes. Así que vemos ahora una similitud de una frase que Jesús mismo la tomó de la palabra que se encuentra en el Salmo 22, el verso 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como les dije, se encuentra en el Salmo 22, verso 1, el cual es un salmo mesiánico. Un salmo que relata todo lo que Cristo debía sufrir. Al mencionarlo, Jesús le está diciendo al Padre que a pesar de todos sus sufrimientos, Él aún creía en su palabra y que en ella encontraba refugio. Porque si leemos todo el Salmo, vamos a encontrar ahí en ese Salmo 22 cómo finalmente todo ese sacrificio se transformaría en gozo, y cómo todas las naciones se postrarían en adoración a aquel que vino a morir por nosotros. Es en esto que se fortalece Jesús.
para seguir adelante en la obra que le fue encomendada, aunque le traía mucho dolor. A pesar de todo, Él está diciendo, te reconozco como Dios. Y por eso Dios se dirige al Padre como Dios, que estaba pasando por un momento tan difícil. Él sigue reconociendo a Dios. Él sigue reconociendo la autoridad del Padre para hacer su perfecta voluntad y se somete por completo a ella. Y no importa cuán dura era la situación que Cristo tenía, que a pesar de todo ese sufrimiento, para Jesús, el Padre seguía siendo su Dios. Jesús está diciendo, yo no quisiera pasar por esto, me duele este sufrir, pero tú eres mi Dios. A pesar de todo, tú sigues siendo mi Dios. No solo eres mi Dios, sino que sigues siendo mi Dios. Y eso es lo que entendemos en la expresión cuando Jesús dice, mío, Dios mío. Hay una realidad y es que nuestras circunstancias nunca se van a comparar con lo que Jesús pasó en la cruz. Aún así podemos tomar esta enseñanza para los tiempos de tribulación que pasemos en nuestras vidas, que podemos confiar en su palabra, reconocerlo como el Señor de todo y creer personalmente en Él, aun cuando el peor escenario de nuestra vida pueda presentarse y quizás las tinieblas se ciñan alrededor de nosotros. Jesús hace una pregunta, ¿por qué? Él, en ese momento de mayor angustia, Jesús no le preguntó al Padre, ¿para qué? Él le pregunta, ¿por qué? Él sabía que tenía que venir a morir por nuestros pecados. Tenía que hacerse pecado por nosotros. Pero aún así, le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Cuando vemos en Romanos 5:8 que nos dice, Dios muestra su amor con nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. El que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, si entendemos que el pecado nos separa de Dios y luego entendemos que Jesús se hizo pecado para sufrir toda la ira del Padre que nosotros merecíamos, hay una conclusión absoluta. El Padre y el Hijo en ese momento se separan de su Hijo en la cruz. Dios en ese momento no podía permanecer unido a Jesús, porque éste se había hecho pecado y Él no puede convivir con el pecado. Es por eso que Él grita con todo su ser, ¿por qué me has desamparado? Él sabía la razón, pero esto le causaba un dolor inmenso. Jesús sufrió un profundo dolor físico y emocional. Él tuvo que pasar por algo que no se vio en ningún momento en la vida de Jesús hasta ese día que se separa del Padre. Nunca había estado un momento separado de la presencia del Padre, pero acá vemos cómo el Padre lo abandona para demostrar toda su ira sobre su Hijo, derramarla. Esa es la copa que Jesús no quería beber, como nos dice Mateo 26:39. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No obstante, es la copa que terminó bebiendo para que nosotros hoy podamos ser salvos. Cuánto amor derramado en esa cruz.
¿Cómo no vamos a rendirnos en agradecimiento a Él por lo que Él hizo? Que hoy sea un día de rendirnos y postrarnos delante del Señor para reconocerlo como Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vive y reina para siempre, el que es, el que fue, el que vendrá, y reconocer su gran sacrificio. Lo que vivamos en esta vida, hermanos, no es comparable a lo que Jesús sufrió. Pero sí, Jesús nos hizo una promesa. Nos hizo una promesa única para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él venció al mundo y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, cuando algún momento venga la prueba, el dolor y la tribulación a nuestros corazones, recordemos la promesa del Señor, que Dios no nos va a desamparar. Él se hizo pecado para darnos vida a nosotros. Y ahora nosotros, justificados por Él, tenemos entrada y acceso libre a nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido bendecido por esta palabra, esta cuarta palabra que estamos llevando en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si estás pasando por alguna situación, entrégasela al Señor, porque ahí está Dios para cargar toda tu aflicción. Dios te bendiga.